Adelante, Guille. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a una transmisión de Project Partners. Les estamos gustosos de que estén aquí y pues esta noche les vamos a traer un tema bastante especial. El tema del día de hoy vamos a hablar acerca de la gestión de los recursos humanos, aquella gestión sobre el producto, sobre el activo más importante dentro de un proyecto o incluso dentro de una empresa, que es el talento humano. En los programas anteriores habíamos hablado acerca de las lecciones aprendidas, de la gestión del proyecto, sobre la ejecución del proyecto y algunas cosas, algunos factores que debemos tener en cuenta. El día de hoy vamos a hablar sobre el punto más importante, no sin antes recordarles a los panelistas. Nos acompaña Jorge Castañeda desde la ciudad de Lima, Perú, Ricardo Gómez desde la ciudad de Quito, Ecuador, Guillermo Verbel desde Cartagena, Colombia, Álvaro Tatis desde Bogotá, Colombia y Adrián Ovelar desde la ciudad de Asunción de Paraguay. Como les había comentado, bueno, el día de hoy también tenemos una invitada muy especial que más adelante estaremos introduciendo. Bueno, Ricky, coméntanos un poquito acerca de lo importante, por qué es tan importante manejar esta cuestión de los recursos humanos dentro de la gestión de proyectos. Buenas noches con todos, un gusto estar aquí nuevamente. Pues sí, efectivamente, voy a retroceder un poquito en lo que habíamos conversado alguna vez, tanto al inicio de los proyectos, recordamos que hay una reunión que es muy importante, que es la reunión de kickoff de los proyectos, en donde se da el empoderamiento al project manager para que tenga la capacidad de gestionar todos los recursos dentro del proyecto. Entre estos recursos están los recursos humanos. En la parte de planificación, vamos a definir las actividades dentro de nuestra estructura de desglose de trabajo y dentro de esas actividades habrá gente que vaya a ejecutar estas actividades. Entonces ahí vamos a estimar los recursos de cada actividad y esto va a componer una parte importante tanto de nuestro cronograma como de nuestro presupuesto. Y bueno, ya luego en la ejecución es importante decir que vamos a ver cuáles son las personas que vamos a ir ocupando dentro del proyecto en cada una de estas actividades, cómo vamos a ir desarrollando al equipo de trabajo y ya una vez se empiece la ejecución, los vamos a ir dirigiendo y viendo que se cumpla a cabalidad lo que hemos planificado. Eso te puedo comentar con respecto a los procesos que se realizan por parte de la gestión de recursos humanos dentro de los proyectos, que iremos ampliando un poquito más y ya acompañados de nuestra invitada especial, obviamente. También recordándoles, la semana anterior, bueno, hace 15 días o en transmisiones anteriores, uno de los expertos que nos estuvo acompañando dijo que el rubro más importante dentro del proyecto era precisamente las personas, ya que las personas podrían cambiarte el rumbo del proyecto totalmente con una sola actividad. Entonces, para analizar este rubro importante, este talento tan importante, nos acompaña el día de hoy nuestra invitada especial. Ella es Denise Rodríguez Lomeli, desde la ciudad de Querétaro, México. Ella es máster en gestión de recursos humanos, gestión del talento humano y también máster en dirección de proyectos, además de tener una amplia carrera, una experiencia bastante grande, no solo en la Ciudad de México, no solo, perdón, en el país mexicano, sino también en Europa. Pero bueno, sin más, bienvenida Denise, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, tocar este tema que para mí, pues bueno, es mi pasión, es a lo que me dedico. Y bueno, esperemos que el día de hoy el tema nos dé para hablar un montón. No, muchísimas gracias por haber aceptado esa invitación y pues por compartir con nosotros de tu experiencia y de tus conocimientos. Pero más allá de eso, me gustaría, comenta un poquito acerca de tu carrera, qué es lo que haces actualmente, cuéntanos un poco del trasfondo profesional que tienes actualmente. Muy bien. Pues bueno, yo la verdad es que, como lo dije al principio, creo que desde que tengo memoria, desde que decidí qué estudiar y desde todo mi desempeño profesional, siempre estaba enfocado a todo lo que es recursos humanos. Yo tengo un poco más de 10 años de experiencia en todo lo que es gestión, planeación estratégica, implementación, de toda la parte de recursos humanos. Tuve la oportunidad de estar trabajando en Europa, estar trabajando junto con países en Latinoamérica, en Estados Unidos. Y bueno, eso pues sí nos ayuda a tener una visión global
Y también nos da esa versatilidad de poder entender la importancia del entorno, de poder entender las diferencias culturales que marcan totalmente las estrategias que deben o no implementarse. Entonces, hoy por hoy regresé a México hace poco más, bueno, como 3 años. Primero regreso a un proyecto muy grande para abrir una planta que fue una joint venture entre dos gigantes en la industria de acero, como lo es Nucor en Estados Unidos y JFE en Asia. Y llego a México precisamente para armar todo este proyecto desde cero, ¿no? El arranque de una planta. Y bueno, hoy por hoy estoy, como dijiste al principio, aquí en Querétaro, abriendo junto con Toyota la planta en Apaseo del Grande que se dedica a la fabricación y el ensamble de la camioneta Tacoma. Mi rol actualmente soy gerente de recursos humanos, gerente de seguridad, medio ambiente y asuntos varios, relacionado siempre con todo lo que es gestión y administración del personal. Qué Excelente. gusto tenerte aquí, Denise. Bueno, y solo para que lo sepan, la gente que nos acompaña del otro lado, Denise fue una de nuestras compañeras en el máster, ya lo habíamos comentado que todos estudiamos en Madrid, Denise fue una de nuestras compañeras y qué gusto tenerla acá. Denise, hablaste un poquito de tu experiencia y de cómo has ido evolucionando. No sé si nos puedes dar un poquito con respecto al tema de proyectos, qué tan diferente es el manejo de los equipos de trabajo en los proyectos o y en las operaciones o en el cotidiano vivir de una empresa. Claro, definitivamente acabas de decir algo muy importante. El trabajar bajo un proyecto nunca se nos puede olvidar que hay fases, hay etapas y como proyecto, como tal, pues tiene un fin, ¿no? Y después surgen más proyectos. Pero ya hablar de una operación diaria cambia totalmente el panorama. Al final del día, como decía, estar en un arranque también implica empezar con la gestión de proyectos. Desde que empiezas a planificar en qué momento vas a contratar el personal, qué tipo de maquinaria vas a tener, cuántas unidades vas a producir, ¿no? Entonces, toda esta planeación también implica arrancar de esta manera, arrancar con un proyecto. Sí es totalmente diferente, pero creo que la esencia, hablando desde el punto de vista de recursos humanos, es también el entender o el ser empático con las personas. Siempre lo he dicho, no porque me dedique a esto, pero en cualquier empresa o en cualquier proyecto, el factor humano juega un papel decisivo, ¿no? Podemos tener la mejor tecnología, podemos tener la mejor maquinaria o los mejores procesos o la mejor planeación incluso, pero esto no se lleva a cabo si no está el personal, ¿no? Entonces, sí hay muchas diferencias, sobre todo porque después de implementarlo, después de darle seguimiento, después de hacer ajustes, empiezas ya a crear una operación diaria que empieza a crear mecanismos. Pero, sin duda, se empieza como todo desde un proyecto, ¿no? De acuerdo. Y Denise, bueno, Denise era como, yo le decía a la profesora, para mí era una profesora porque estaba, cuando veíamos estos temas, creo que le daba clases a la profesora que teníamos, pero bueno, A la profesora inglesa, por sobre cuando, todo. exactamente, cuando uno está normalmente en un proyecto, a veces, por más bien que lo hayas planeado, pues hay cosas que de pronto no salen, empieza un poquito la gente a desmotivarse, empiezas tú a sentirse fracasado, que no te estamos llevando las cosas y pues eso afecta mucho al personal. ¿Qué crees qué consejo uno puede cuando se le presente esa situación como director de proyecto y cómo tener a esa gente motivada, no se nos caiga, que enfocada en el proyecto? ¿Cómo deberíamos empezar a manejar ese tipo de cosas? Claro. Pues es que justo viene un poco anclado al tema de la situación actual en la que estamos viviendo, ¿no? Acabas de mencionar algo clave, haces un proyecto, haces una planeación, empiezas a gestionar los riesgos y cuentas con un panorama en el cual planteas qué dirección tomar en caso de algún cambio, ¿no? Pero yo creo que nadie se planteó quizá que iba a haber una pandemia y yo creo que nadie se planteó en el momento en el que tenemos que empezar a voltear a ver otros recursos o a voltear a ver otras estrategias para seguir adelante, ¿no?
hablando específicamente de esto, creo que a todos nos pasó el hecho de tener una vida normal o una realidad normal y de un día para otro cambia todo eso y cambia toda tu circunstancia y cambian todos tus motivadores y cambian todos tus motivos para seguir trabajando, ¿no? Yo creo que algo que puedo compartir es uno de los principales estrategias que puede seguir una compañía es tratar de aminorar o disminuir la incertidumbre. Yo creo que a ningún ser humano le gusta no saber dónde está parado, no saber qué sigue o no tener la seguridad de que tiene o no un trabajo, de que tiene o no algo, porque al final del día es un pilar bajo el cual construyes todas tus demás esferas, llámese familia, llámese pareja, llámese desarrollo profesional, desarrollo deportivo, me explico. Cualquiera que sean las metas, todas van asociadas con el hecho de estar participando en un trabajo o en un proyecto. Entonces, para poder motivar, no, es un poquito complicado, ¿no? Los motivadores al final, y eso lo podemos extender un poco más, los motivadores al final dependen mucho de cada persona. No significa que lo que me motive a mí puede ser lo mismo que te motive a ti, ¿no? Pero creo que algo en común es el hecho de transmitir tranquilidad y transmitir confianza a tu equipo. Independientemente si es una pandemia, es una crisis o es algún cambio abrupto, algo radical que te mueva de la dirección en la que ibas, creo que el transmitir tranquilidad a la gente es algo que definitivamente cambia el panorama y crea ese compromiso o ese lazo del equipo con el proyecto en sí, ¿no? Y Denise, a propósito que mencionaste el tema de la pandemia, ¿qué tanto ha cambiado las cosas ahora con el teletrabajo? ¿Qué tan difícil es ahora? He leído, por ejemplo, artículos diversos en el internet, en los principales periódicos, que el teletrabajo en algunos casos termina siendo más productivo, a muchos no les gusta, muchos dicen que no, hay como un encuentro ahí de opiniones. ¿Qué es lo que te está pasando a ti? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Y cómo va a cambiar esto de aquí a futuro? ¿Va a cambiar la gestión de recursos humanos? ¿Crees que Totalmente, totalmente. Y bueno, yo quisiera empezar por mencionar que nunca hay que dejar de lado la cultura, el ambiente y la industria en la que te muevas. Yo puedo hablar de mi experiencia y puedo hablar de lo que he estado viviendo en esta nueva realidad en la industria automotriz, ¿vale? En un proyecto en el cual existen operaciones. No es lo mismo hablar de la industria automotriz que hablar de la industria acerera o hablar de la industria de telecomunicaciones. Son factores totalmente diferentes y en donde ciertas cosas funcionan y ciertas no. Es una realidad que nos vino a cambiar a todos, pero la verdad es que no es nada nuevo, ¿no? Existen análisis que desde el 2005 al 2017 se incrementó un 159% el teletrabajo. Y esto viene al principio como una estrategia de recursos humanos, ¿no? Como retención, para poder ofrecerle a los trabajadores esa tranquilidad de poder hacer desde casa sus labores y poder compartir o compaginar el tiempo. Repito, no es algo nuevo, pero al principio se utilizó como una estrategia de retención. Hoy por hoy es una realidad en la que no es un beneficio, es la única manera quizá en este momento en la que se puede trabajar en ciertas industrias. Habemos otras, por ejemplo, en la que nuestro final es un producto y un producto que tiene que producirse y eso te cambia totalmente el panorama. Nosotros, por platicar la experiencia, nosotros terminamos, o bueno, más bien paramos operaciones en marzo. Como yo decía, pues fue un arranque de planta y en enero estábamos en el ramp up, ¿no? Estábamos ya empezando con toda la producción, con los volúmenes esperados. Y en marzo de pronto, ¿sabes qué? Este tema nos lleva a que todos se vayan a casa, ¿no? Y esto cambia totalmente los planes, cambia totalmente la idea de ¿y ahora qué sigue? Ahora, aquí es donde viene la parte o el papel que juega recursos humanos, porque cada una de las empresas, en cada una de las industrias, decide qué estrategia seguir. Nosotros, por ejemplo, jamás estuvo en el mapa el tema de decir, le vamos a dejar de pagar a la gente. O sea, inclusive cuando por naturaleza nuestro equipo no puede trabajar desde casa, para nosotros fue mucho más importante cuidar
crear ese lazo o confianza para entender que vamos a regresar, ¿no? Entonces, el tema de dejar a la gente en casa con sus familias, para nosotros fue vital. El decir, bueno, entramos en una fase en la cual no sabemos si va a ser una semana, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, un año, en el cual sí está el objetivo, el scope de regresar, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo se regresa? No es como vámonos a casa 2 semanas y regresamos como si nada. Cambió abruptamente la realidad, cambió totalmente la manera de trabajar, pero yo creo que más importante es los hábitos, es aprender a desaprender, es empezar a crear hábitos en la gente que antes no se tenían, ¿no? Y que te lleva a crear todo desde cero y empiezas a crear desde la parte de recursos humanos temas de entrenamiento, temas de concientización, lo que decías, temas de motivación, que no dejen que esta situación ajena a todos te lleve a perder la sostenibilidad de la compañía. Al final es un negocio, pero es un negocio que funciona, repito, por la gente, ¿no? Entonces, fue y está siendo una experiencia bastante de muchísimo aprendizaje, y lo que decía al principio, de tener ciertas habilidades de reacción, de respuesta, de resiliencia, de entender que ya no es la misma realidad ni va a volver a serlo. No es la primer pandemia en el mundo que sucede, o sea, recordemos en 1918 la gripe española, recordemos en 1958 la gripe de Asia, de Hong Kong, por ejemplo, la influenza que fue en el 2009, vinieron a cambiar la realidad. No fue algo tan abrupto y quizá para nosotros, con toda mezcla de generaciones que estamos viviendo en el mundo laboral, nos lleva a cambiarlo todo, ¿no? Entonces, sí creo que primero hay que entender el lugar, el ambiente en el cual nos estamos desempeñando. Si tu operación, tu proyecto te permite hacer teletrabajo, existen ciertas estrategias. Si tu trabajo o tu empresa requiere de una operación, entonces vamos a ver cómo volvemos, qué medidas debemos de tomar y lo más importante, creo yo, para qué las estamos tomando, ¿no? Siempre hago referencia a Simón Sinek, el círculo dorado, en donde habla de transmitir a la gente el por qué estás haciendo las cosas, ¿no? Al hablar de un factor como es una pandemia, donde no ves quizá, no lo sientes, no ves el virus, no es algo con lo que vives, muy probablemente a veces ni entiendes por qué de pronto tu vida radica en usar un tapabocas, ¿no? Que antes era, y está muy de broma, las llaves, la cartera, ¡ay! Y el cubrebocas, ¿no? Es una nueva realidad que tenemos que tener la capacidad de adaptarnos. La empresa, del giro que sea, con sus diferentes maneras, debe de tener la capacidad de adaptarse y creo que eso es lo que va a dar la continuidad del negocio. Porque esto no es algo que se va a quitar. Mi punto de vista es que es algo con lo que ya vamos a vivir. Es algo que vino a cambiar totalmente la manera desde en la que vivíamos nuestra vida personal, la manera en la que trabajamos y la manera en la que interactuamos, ¿no? Denise, Pero va a cambiar para bien, entonces Denise también, me imagino, ¿verdad? Con todo esto, estas herramientas que estabas mencionando, creo que se va a avanzar mucho, ¿verdad? Es correcto, sí, definitivamente empiezas, como todo cambio, después de cierta curva de aprendizaje, empiezas a normalizarlo, ¿no? Pero definitivamente es algo que mencionabas hace ratito, Jorge, el tema de teletrabajo. Pues es algo que se viene haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de trabajar en Europa en una adquisición de una marca, mi jefe estaba en París, mi equipo estaba en Frankfurt, Ginebra, Londres, y esta parte de usar la tecnología como medio de comunicación es algo que se viene usando siempre. Solo que ahora resulta que se vuelve necesario y se vuelve parte de los procesos en los que vivimos. Por contar la experiencia dentro de este proceso, hicimos una contratación que justo iniciaba el 1 de abril. Nosotros nos vamos en marzo y bueno, esta persona inicia, por supuesto, que siempre va a existir el respeto por las personas, por su trabajo, por confiar en nosotros. Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos todo este proceso? Todo el proceso de onboarding, ¿cómo se hace? Virtual, ¿no?
cómo se da todo el entrenamiento. Se empieza a trabajar en agendas donde estamos dándole a conocer la compañía sin estar físicamente ahí. Y creo que lo más fuerte es entender que siendo latinoamericanos, y ustedes no me dejarán mentir, tenemos una cultura muy arraigada al presentismo, a estar en el lugar de trabajo, a llegar a una hora, a estar en un asiento, a tener juntas, a convivir cara a cara con las personas. Y claro que es un golpe importante, ¿no? El hecho de De decir, bueno, ahora acuerdo. todo quizá no será de esa Es que, forma. Denise, Yo siempre me hago es que una eso, pregunta. o sea, que en realidad vivimos en la actualidad. Yo te quería hacer una pregunta. Mira, yo he escuchado, no sé si decirlo tal vez a manera de quejas o a manera de opiniones, mucha gente que dice, mira, con el teletrabajo, parece, el home office parece ser bueno, pero a la larga mi jefe se toma más tiempo del que yo normalmente utilizaba dentro de la oficina. Ahora, ¿existe algún proceso de adaptación para las empresas que aún no estaban adaptadas, que tuvieron que tomar el teletrabajo como de urgencia? ¿Hay alguna táctica, alguna estrategia de recursos humanos que la empresa debe seguir para poder adaptarse a esta nueva realidad, ¿no? Nueva para algunos, ¿no? Por supuesto, de hecho, uno de los pioneros, Microsoft, desarrolló desde el principio la guía de cómo trabajar en casa y la referencia principal la hace el factor psicosocial, que significa el hecho de estar en tu casa desempeñando tu trabajo y administrar tus tiempos, ¿no? O sea, no es lo mismo el hecho de tener una rutina donde llevas, no sé, los niños a la escuela, luego llegas al trabajo, luego regresas, te desconectas, te vas al gimnasio, cenas con familia, a todo el día estar en casa, ¿no? Y de pronto tu pareja tiene que estar en una habitación, en una reunión, y tú en otra habitación, y los niños de pronto jugando, y bueno, porque claro, también cerraron las escuelas, ¿no? Entonces, por supuesto que existen guías, existen protocolos, existen ayuda, pero creo que lo más importante como compañía, creo yo, es también el empatizar con la gente. O sea, sí, claro que existen guías, como hice referencia, el tema de Microsoft que desarrolló esta guía implica todo esto. Y te habla desde que, ojo, no significa que lo tengas que hacer, ¿no? Es un abanico de opciones que le pueden funcionar a ciertas personas y a otras personas, ¿no? Te habla, por ejemplo, el decir, no dejes de tener rutinas, pon tu reloj despertador para que te levantes como, no como si fueras a trabajar, pero el desayunar, el poner a los niños, el dividir ciertos quehaceres con tu pareja, todos esos factores te habla de tener un orden, de tener algo que te ayude emocionalmente a llevar mucho mejor este proceso, ¿no? Por ejemplo, cuando definitivamente siento yo, tienes una realidad que vives, ¿no? Antes de la pandemia, en la que pasabas el 75% de tu tiempo en el trabajo. Y esto implicaba quizá el cafecito con los colegas, ¿no? O vamos a junta, o sabes qué, hay que ir a la cafetería. Todo eso cambia, ¿no? Y llegar a casa y estar en casa y bueno, pues ya terminé la junta y ahora, ¿no? ¿Cómo me vuelvo efectivo porque no me está viendo mi jefe? Y no, las cosas no son así. Es realmente cuando empieza a demostrarse el enfoque a objetivos, porque no necesariamente debemos estar en un lugar donde nos estén viendo para estar enfocados en Sí, objetivos, ¿no? Denise, perdón, y justo quería acotar un poquito a eso, a lo que estabas diciendo, porque, claro, el teletrabajo también viene de los dos lados, ¿no? O sea, desde el trabajador y desde el lado de la empresa. Y claro, ahora se ha flexibilizado un poco más el tema de los tiempos, pero ahora se está trabajando mucho con entregables y creo que está más alineado justamente a la metodología del PMP, que es del PMI, que es lo que nosotros utilizamos, que son los entregables de cada una de las actividades. Y creo que se está expandiendo un poco más hacia toda la organización y no solamente en los proyectos, ¿no? Correcto, y parte de lo que decía Guille, que es de pronto una opinión, oye, a mí me pasó, o sea, yo de pronto eran las 11 de la noche y estaba trabajando y yo, ay, ¿qué está pasando aquí? Lo cual tampoco está bien, ¿me explico? Hay que entender que también hay tiempos, hay momentos y no puedes dejar de hacer las otras cosas que hacías en tu vida. Hablando del tema general,
pues no sé, hay gente que le gusta mucho hacer ejercicio, de pronto le cierran el gimnasio y ahora ¿qué hago? Bueno, pues, híjole, me pongo a ver tutoriales en internet. Y no significa el encontrar algo que hacer, significa el encontrar un balance y el tener un equilibrio también con tu vida personal, porque repito, nadie quizá, ¿no? O había mucha gente que no estaba acostumbrada a trabajar bajo entregables, a trabajar en casa, ¿no? Otro tema que quisiera hacer referencia, una de nuestras compañeras, Adriana Ruiz, que es experta en todo lo que es imagen, asesoría de imagen, A ella ver lo si le mencionaba en invitamos uno un de... día, ¿no? ¿Perdona? A ver si le invitamos un día también, ¿no? Estaría Aprovechando la increíble. cuña. No, y algo que me encantó que ella decía, no por estar trabajando desde casa, significa que te tienes que levantar tarde o tienes que estar en pijama todo el día. Ella decía, bueno, arréglate, y arréglate no porque tengas que salir, sino porque eso te ayuda también a estar estable emocionalmente. Repito, son cosas que pueden o no funcionar a ciertas personas, pero son nuevas estrategias que están llegando con esta realidad, O ¿no? sea, por ejemplo, estás diciendo que existe gente que puede ser más productiva con el teletrabajo. Totalmente, porque son mecanismos y lo que decía al principio, en su momento, como recursos humanos, empieza desde el 2005 más o menos a decir, oye, ¿qué beneficios le podemos dar a esta nueva generación? Te voy a poner un ejemplo, Ciudad de México, donde de pronto para llegar a tu trabajo haces 2 horas, ¿no? Entonces, si entras a las 9, tienes que salir de casa a las 7 y tienes que, yo qué sé, pararte a las 5 o 6 de la mañana para estar listo para poder llegar a tu trabajo. Y de pronto se empieza a ofrecer el que 1 o 2 días puedes hacerlos desde casa. La gente empieza a valorar mucho eso. Y la productividad seguía. Ahora, repito, ya no es un beneficio. Ya es algo que la empresa no Obligatorio. tiene que adaptar a trabajar de esa forma. Ahora, Denise, disculpa, mira, tenemos una opinión dentro del chat que tenemos y toca una realidad que la vivimos ¿Eh? en Latinoamérica. Te voy a comentar. Dice, ¿cómo podemos hacer en este tiempo de pandemia, sobre todo con las empresas que tienden a ser un poco más productivas, las personas que trabajan no, bueno, tal vez no solo productivas en la oficina, sino que hacen trabajos manuales? Ha habido un alto índice de desempleo a nivel de toda Latinoamérica por esta razón, por la cuestión de la pandemia. Nos comentabas que habías tenido la experiencia y llegaron a la conclusión de poder, de decir, de que lo último que queremos hacer es votar al empleado y mantenerle su paga. ¿Cómo puede llegar una organización o cómo puede llegar a tomar esa decisión una organización en medio de esta crisis? Claro. La verdad es que, como lo mencioné al principio, cuando empieza todo esto, las empresas deciden qué hacer, cierro o no cierro, ¿no? Nunca se nos puede olvidar que al final del día es un negocio y parte de tomar esta decisión es decir, voy a seguir. Y yo siempre, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de trabajar en empresas muy humanas, empresas que se preocupan por la gente. La verdad es que yo estoy hoy por hoy en un proyecto productivo, como lo decía, hablar de teletrabajo, honestamente, no es mi realidad, ¿no? Resulta que estábamos en el mes de abril esperando cada semana, vamos a regresar, ¿cómo vamos a regresar? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar en esta situación? Porque al final del día, pues no estamos produciendo y estamos manteniendo al equipo, ¿no? Entonces, cuando empieza toda esta parte de decir, bueno, vamos a regresar a la nueva normalidad, aquí en México por lo menos empiezan instituciones como la Secretaría del Trabajo, como el IMSS, a decir, estos son los parámetros mínimos que debes de tener para ofrecer condiciones a la gente para que pueda regresar a trabajar, ¿no? Repito, nueva normalidad se asocia luego con teletrabajo, ¿no? O sea, a nosotros nos toca entrar en una etapa en la que tenemos que empezar a ver temas que no habíamos contemplado, y estoy hablando desde temas presupuestales, ¿no? El voltear y decir, tenemos que hacer adecuaciones físicas en las instalaciones para que el personal pueda regresar, ojo, y pueda regresar y pueda volver a casa con su familia sin ponerlo en riesgo, porque esa es la primicia. Si vas a regresar, hay que hacerlo con la conciencia de que vas a ofrecerle a tu equipo la seguridad hasta la medida en la que se pueda, de que van a estar a salvo, ¿no?
y nos toca implementar desde separar en el área de descanso con acrílicos, marcar toda el área con la sana distancia, implementar protocolos, protocolos de sanitización, desarrollar todo el material de entrenamiento, porque claro, es bienvenidos, regresa el equipo y dice, bueno, ¿y esto qué es? O sea, no se parece a donde yo estaba trabajando. Y de pronto el regresar y tener que usar un cubrebocas todo el día, incluso en el área de trabajo, el tener que usar una careta, el tener que estarte lavando las manos todo el día, son cosas a las que la gente pues definitivamente no estaba acostumbrada, ¿no? Entonces, sí veo yo dos realidades. Si las empresas pueden implementar el tema de teletrabajo, increíble. Si las empresas no pueden por la naturaleza del negocio, entonces hay que poner las condiciones para que podamos regresar, ¿no? Denis, Denise, yo te tengo una pregunta Dígame. y es tu opinión realmente. Es, ¿crees tú que ahorita con esta realidad, si bien ya tú comentabas que el teletrabajo existe hace 10, 15 años, ahorita esta realidad ha aumentado esa interacción del teletrabajo? ¿Crees tú que si se mantiene esta situación o ya habiendo evidenciado lo que está, se puede evolucionar los puestos de trabajo a prestación de servicios en servicios que actualmente no son contratados, que hacen tareas, que son personas que hacen tareas en una empresa, de pronto están en su casa, se han dado cuenta que son más eficientes trabajando desde la casa y que pueden prestar un servicio a la empresa donde trabajaban antes y ofrecérselo a otra también, haciendo una misma actividad, que se vuelven especialistas haciendo eso? O sea, ¿crees que puede evolucionar a que la gente empiece a trabajar por servicios para diferentes empresas o se va a mantener solo como la manera tradicional que una persona siempre trabajando para la misma empresa y si tiene pues tiempo muerto se queda ahí? Pues yo creo que son como cualquier cambio, efectivamente, claro que puede modificarse, claro que puede cambiarse o claro que puede evolucionar a algo diferente. Por hablarte de una industria que no es la mía, pero la inmobiliaria, ¿no? Hoy por hoy con el tema de pandemia, de pronto quieres ver una casa y te ofrecen el tour virtual, ¿no? ¿En qué momento? O sea, yo tengo que ir a ver en dónde está y la casa y todo y te empiezan a ofrecer todo el tour virtual. Dices, bueno, ¿en qué momento cambió tanto? Entonces, sí creo que va a evolucionar, sí creo, por ejemplo, ¿qué pasó con la industria de todo lo que es compras online? Cambió totalmente, ¿no? Entonces, por supuesto que va a haber un cambio, por supuesto que va a haber esta parte en la que dices, mira, me funcionó aquí, puedo quizá ofrecerlo ya no como... como mi core business, ya puedo quizá hacer lo mismo, como tú dices, un servicio de algo para otro tipo de industria o para otra empresa. Sí creo que puede pasar. También creo que es un proceso evolutivo y también creo que es un proceso en el que empiezas a aprender porque estás en un ambiente volátil, estás en un ambiente de incertidumbre, estás en un ambiente en el que de un día para otro las cosas cambian, ¿no? Entonces ahí es donde dices, esto que desarrollé puede funcionar y mira, no nada más aquí. Ahí es cuando las empresas empiezan a despuntar y a decir, oye, esto que yo veía como mi scope o yo veía como mi negocio, puedo mimetizarlo, puedo cambiarlo a esto otro que me va a dar más resultados. Sí creo, efectivamente, pero también creo que es un proceso evolutivo, como todo. Denis, Denise, mira, te tenemos una pregunta dentro del chat. Hay una persona, Andrés Sasa, nos pregunta, ¿cómo darle manejo a un integrante del equipo que, aunque cumple sus tareas, es conflictivo y pone en tela de juicio las instrucciones que le das? Pues yo creo que eso, independientemente del trabajo, teletrabajo o trabajo en físico o en un ambiente productivo, siempre habrá este tipo de personalidades, ¿no? Creo que con esta situación también cambian los KPIs, ¿no? Pero los indicadores que vas a utilizar. Pero creo que el manejar a gente conflictiva, independientemente del medio, se tiene que manejar aparte. ¿Cuál es o por qué razón qué estamos poniendo en tela de juicio? Estamos poniendo en tela de juicio el nuevo proceso, la nueva manera de trabajar, o estamos poniendo en tela de juicio que, yo qué sé, la empresa no me paga el internet,
o no me dejan ver a mis hijos. Hay que entender el qué es lo que estamos haciendo el conflicto eh, para entonces darle una solución. No creo que haya algo global, por decir, con alguien conflictivo. Creo que sí hay que entender el de dónde está saliendo esto, ¿no? Excelente. Denis, una pregunta. Hace rato hablabas, por ejemplo, de que en la oficina uno quiere compartir un café, como que hace vida social en el trabajo, y ahora está en un cambio brusco porque está trabajando en su casa solo, no habla con nadie, no tiene vida social, y ¿en qué afecta eso a la persona? Es lo que mencionaba al principio, ¿no? La realidad es que todo, absolutamente todo está cambiando. Hay empresas, por ejemplo, que no solamente hacen los meetings para hablar del proyecto, ¿no? De pronto hacen meetings para entender qué están haciendo los demás. Oye, ¿tú qué haces después de las 6? ¿No? Oye, ¿tú qué haces en la tarde? ¿Qué haces? Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre viernes y sábado? ¿No? Y entonces hablas de cosas que no tienen que ver con trabajo. Obvio que la empresa pone esos foros para que la gente se pueda dar ese tipo de retroalimentaciones en un ambiente personal, ¿no? Entonces, por supuesto, no vas a estar en el café antes de la junta de que, ay, vamos con un cafecito ahorita que regresemos. No, o sea, al final del día eso ya no se da, pero sí que es verdad que no puede perderse el hecho de entender que cambió todo. O sea, hay gente que de pronto en medio de su día, pues ya terminó una junta, igual me voy a poner a hacer ejercicio, pero estoy en mi horario laboral. O sea, son cambios que están llegando y que se tienen que aceptar. Punto. ¿Tú crees que las actividades estas de interacción que mencionaba Adrián, como tomarse un cafecito, como son cosas pequeñitas, ¿no? Que pues evidentemente difícilmente se pueden hacer ahora. ¿Tienen que ser ahora impulsadas por la propia empresa o qué tipo de actividades se pueden hacer que pueden suplantar estas? Yo creo que ofrecer los canales para ayudar en este aspecto emocional es parte de lo que las compañías pueden hacer, siempre con el enfoque de cuidar a su personal. No significa que es algo que todas las empresas hagan, ¿no? Definitivamente. Pero creo que si puede la empresa y decide como estrategia el poner recursos, el dar esos ambientes, el dar esa oportunidad, adelante, definitivamente. No me atrevería a hablar de una obligación, porque obligación al final te habla de otro tipo de cuestiones. Creo yo que es como hablar de la Ley Federal de Trabajo. Te dice lo mínimo indispensable con lo que puedes trabajar con la gente, claro, pero hay empresas que dan un poquito más o invierten un poquito más o tienen un enfoque diferente con el afán de cuidar a su equipo, ¿no? Y eso es precisamente los nuevos aprendizajes o conocimientos que estamos teniendo, hablo desde la parte de recursos humanos. Nosotros sí es verdad que somos generadores de estrategias, dar recomendaciones, de dar consultoría. Somos al final un área estratégica que va a ayudar a las demás áreas a lograr los objetivos. Pero todo eso es algo que no es una responsabilidad del departamento, es algo global, es algo cultural, es algo que la empresa decide apostar o invertir en la gente, ¿no? Y eso quería de pronto complementarte, porque, por ejemplo, en mi compañía he visto que eso está pasando. O sea, ahora nos crean espacio, yo no sé, pues ya no hablamos en el café, como bien decían ustedes, pero tenemos chat donde hablamos de comida, chat donde hablamos de hacer deporte o de película. El otro día hicimos un bingo virtual, entonces pues un sábado todos nos conectamos y la gente como que interactúa y se buscan como esos espacios que de pronto pues a hoy se vuelven muy interesantes pues, para todos en medio de este confinamiento, encierro, y son momentos donde pues empiezas tú a hablar, creas espacio, hablas con la gente a las 9 de la noche de fútbol. Entonces, pues todo ese tipo de alternativas nos está brindando la empresa que al final pues, a muchos sí les gustan, a otros, como bien dices tú, no les gustan porque pues cada persona tiene gustos diferentes, pero creo que son alternativas que nos va dando la compañía y que nos generan pues, quererla y estar ahí más. Por supuesto, yo creo que, y repito, depende mucho de la industria y del tipo de empresa,
Pero, por ejemplo, en esta fase de pandemia, algo que nosotros hicimos siempre fue el ser empáticos con la gente, ¿no? El hecho, primero que nada, transmitirle seguridad a la gente, crear cosas tan básicas como un chat de WhatsApp donde estaban todos los colaboradores y era, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo está tu familia? ¿No? ¿Cómo vas tú? Y de alguna manera era intentar comunicarles esa tranquilidad. Y recuerdo perfecto en medio de la pandemia, por ahí de mitad de abril, volteamos y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos esto que mencionas? Se nos ocurrió de pronto hacer un video, ¿no? En el que estaba la parte de las máquinas de nuestra empresa, todo vacío, sin nada, y era recordarle a la gente lo importante que eran. Hey, no podemos sin ustedes, y esto obviamente no es lo mismo sin ustedes, esto es y existe por ustedes. Y eso crea un compromiso también de decir, quiero a la empresa, quiero regresar. Y lo puedo decir con mucho orgullo, o sea, el hecho de que empiece esta renovación de actividades y que mi empresa llegue con el 100% de asistencia, con 0% de rotación, te habla de compromiso. Y esas cosas se logran por este tipo de factores, entre muchas más, obviamente, pero se logran con este tipo de factores y sentido de pertenencia y care, cuidado de tu equipo, ¿no? Y una relación de confianza, ¿no? Porque pues no es solo la empresa nos brinda todo eso, pero pues nosotros tenemos también que el compromiso de lo que, o como decías tú, o Adriana, que levantarnos, hay que estar a la hora que es. Si no puedo estar en el horario, pues, oye, tengo que hacer esta cosa con el niño, no sé, oye, pero te genera como ese tipo de confianza que nos invita a cambiar esa cultura de antes de, pues, había jefes que si no te veo, siento que no estás trabajando, pero no, ahora estamos en el otro modelo y es un modelo de confianza entre las partes. Es correcto, y definitivamente hay que entender muchos factores. Recordemos que también todas las escuelas se cerraron, ¿no? Y tienes familia, y hay mucha gente que tiene familia, que tiene hijos y que tiene que dividir también el tiempo en este tipo de factores. Y ojo, regresas a una realidad donde las escuelas siguen cerradas, pero tú tienes que regresar a trabajar. ¿Qué voy a hacer al respecto? Entonces, creo yo que ahí es donde empiezan a salir nuevas estrategias de cómo generar este compromiso, sí, definitivamente, pero repito, es un proceso de aprendizaje en el cual si no se pierde el enfoque de entender que la gente al final juega el papel crítico en todo esto, no van a funcionar, ¿no? Específicamente hablando de estrategias, pues sí hay muchas que tú ves que funcionan acá, mira, hicieron esto y funcionó, claro, pero voltea primero a ver tu empresa, el tipo de empresa, el enfoque que tiene y entonces implementa lo que funcione para ti, no lo que está en el mercado. Entonces, es importante al momento de tomar estas decisiones, repito, en un ambiente cambiante totalmente. Denise, hace rato habías hablado que se le motivaba a un personal, le motiva una cosa, a otro personal otra cosa, que no se puede generalizar. ¿Qué experiencia tendrías, tuviste, ¿verdad? Trabajando con las distintas generaciones, ya sea Z, X, Baby Boomers, etcétera? Pues es que ¿cómo se dice? Cuando empieza todo el tema de hablar de compensación variable, y voy a dejar un poquito afuera el tema de pandemia, cuando hablamos de empresas que empiezan a hablar de las compensaciones variables, me explico, es decir, yo tengo este pool de beneficios, ¿no? Y entonces contrato a alguien muy joven. De pronto darle un plan para el retiro, pues muy probablemente no va a ser algo que le llame la atención. Entonces hubo compañías que decían, yo voy a poner este pool de compensaciones o de beneficios, tú escoge cuáles son las que mejor te acomodan. Hablando de una generación Z, donde nace con la tecnología, donde es parte de su vida personal, donde quizá los motivadores son totalmente diferentes, por supuesto que van a buscar otro tipo de compensaciones, otro tipo de motivadores. Yo como empleado voy a buscar que me des libertad de expresión, que me des tiempo libre, que me des tiempo para
actualizar mis redes sociales, ¿no? Son cosas que definitivamente tienes que cambiar y tienes que evaluar con el tipo de población o de equipo de trabajo que tengas. Correctísimo, correctísimo. Uno tiene que diseñar distintos, como que distintos programas para los distintos sectores, ¿verdad? Sí, correcto. Y fíjate, por ejemplo, que puedo hablar del proyecto de la compañía en la que estoy ahora. Es muy importante el tema de crear conciencia. Repito, cuando hablas de crear nuevas maneras de trabajar, de crear nuevas realidades, lo tienes que basar, creo yo, en la conciencia del por qué se están haciendo estas cosas. Creo que uno de los errores principales puede ser basar todo en las políticas, en el hecho de si no lo haces te voy a sancionar. No creo más bien en el hecho de el entender el por qué se están haciendo las cosas y repito, radica en concientizar a la gente, ¿no? Las personas Una somos pregunta. difíciles, ¿no? Cada persona es difícil, cada persona tiene gustos diferentes dependiendo del tipo de edad. Si aquí digamos, oye, le voy a regalar, vamos a hacer un torneo de fútbol, pues a 3 nos gusta, a 2 lo odiamos y así peleamos. Entonces, por eso no es sencillo tu área. Es interesante lo que vienen diciendo y obviamente esto magnifica el tema del desarrollo del equipo de trabajo y qué bueno que te metiste un poquito al tema de proyectos también, Denise, porque quería hacerles y una pregunta para todo el foro, porque cuando nosotros estudiamos la maestría estábamos hablando del PMBOK, la edición quinta, y con respecto a la sexta, hubo una inserción importante con respecto al control del equipo de trabajo. Es decir, cómo vamos a ir midiendo al equipo de trabajo. ¿Qué tan importante es estar controlando a tu equipo de trabajo, estar poniéndoles KPIs para poder medirlos, de ir evaluándolos? No sé si puedes un poquito dar tu opinión al respecto. Y luego sí, y la segunda parte de la pregunta es, ahora el PMI, el PMBOK se está moviendo más, dejando un poquito de lado al Project Manager y volcándose a lo que es el equipo de trabajo de proyectos, porque ya lo está viendo de una manera más integral. ¿Empiezo yo? Claro. Por favor. Ok. Pues lo que decía, bueno, lo mencionaba hace ratito, el hecho de tener que cambiar tus indicadores de desempeño va a jugar algo crítico. Hablando del área de recursos humanos, cuando hablas de esto, ¿cuáles son los principales indicadores siempre? Ausentismo, ¿no? Rotación. Y luego volteas y dices, y si trabaja desde casa, ¿cómo mido el ausentismo? ¿No? Entonces, ya no se vuelve, vaya, hace mucho que cambió eso, pero ya no debería de ser un indicador clave para entenderlo o anclarlo al éxito de tu negocio, ¿no? Cuando empezamos a hablar de objetivos, empiezas a hablar de entregables, como lo aprendimos en la maestría, empiezas a hablar de otra cosa. Recordemos el tema de tiempos, recordemos el tema de calidad, de entregar lo que se te está pidiendo como se está pidiendo. No más, no menos, sino cómo se está pidiendo. Y en base a eso tienes que empezar a crear tus indicadores para medir a la gente, ¿no? Como que se trabaja más por resultado ahora, entonces. Sí, Es correcto. o sea, las mediciones pues tenemos que tenerlas, por ejemplo, en el caso de un proyecto, pero ya no vamos a entrar pues a mí, hoy, incluso yo creo que nosotros que veníamos con esa cultura ya, a mí no me sirve alguien que esté todos los días de 7 a 6, pero que no produzca. De pronto me sirve alguien que trabaje por ciertos entregables, pero me va dando los resultados que necesito para mi proyecto. Entonces ese era un poquito como de pronto estábamos nosotros antes en el mundo de los proyectos, que teníamos objetivos y a donde estamos migrando ahorita. Pero creo que siempre hay que medir porque pues, si no, no sabemos si vamos bien o vamos mal. Eso sí, definitivamente. Lo que no se mide, pues es complicado, ¿no? Entonces, lo que yo estaba aportando es el hecho de decir que estos medidores van a cambiar y están cambiando. Tenemos acá una pregunta en el chat, Denise, y que está repitiéndose. Hablan sobre
qué políticas, qué lineamientos se deberían tomar en una empresa para implementar el trabajo remoto o teletrabajo, ¿no? O sea, ¿cómo resumir? ¿Se podría resumir en puntos? ¿Se podría resumir en actividades? ¿Cómo logras la integración de las personas en una empresa ahora? ¿Cambia eso? Bueno, yo te voy a hablar de mi experiencia, ¿no? El tema de empezar a trabajar en teletrabajo. Imagínate que yo pusiera una junta todos los días a las 6:30 de la mañana de arranque. ¿Qué beneficio tiene? ¿No? El hecho de crear políticas, procedimientos o procesos, repito, tiene que ver con el enfoque de tu negocio. Si poner una junta a las 6 de la tarde de cierre de día para revisar actividades y avances te va a generar valor, adelante, implementalo. ¿Me explico? Pero no pongamos o impongamos cosas que no le van a generar valor solamente por seguir esta cultura de presentismo. Siempre lo he dicho, si anclamos las actividades que estamos haciendo en el negocio, entonces sí que van a ser efectivas. Si no, o sea, el valor que generen, pues no veo, desde mi punto de vista, que impacte en el compromiso o impacte en los resultados o tenga algún impacto positivo, ¿no? Entonces, ¿qué políticas y qué procedimientos? Creo que dependen mucho de las compañías. Es verdad que hay que tener juntas de seguimiento. Algo que, por ejemplo, he visto mucho, tuve la oportunidad de trabajar antes de irme a Europa en Interloop, de las mejores compañías en las que he tenido la oportunidad de participar. Y ellos están dedicando o invirtiendo mucho tiempo al tema de entrenamiento, que también está ligado al tema de motivadores, ¿no? El tema de decir, no es ocupar tu tiempo, vamos a hablar de lubricantes. Y esto es también para el personal administrativo. ¿Cuál es el valor que está generando? Que tu equipo administrativo también está entendiendo el core business, el business acumen de tu negocio. Está entendiendo el por qué, mira, pues esto que facturo también funciona para esto, ¿no? Entonces, creo que las políticas que vas a implementar tienen que ir totalmente direccionadas al core de tu negocio. Si no, hablar de un librito en donde digas las juntas tienen que ser a las 3, a las 4 y a las 5 para que estés al pendiente del trabajo, pues mi punto de vista es que enfócalas en algo, si no, ¿para qué las implementas, ¿no? ¿Tienen que haber capacitaciones para las personas para trabajar en teletrabajo? Por ejemplo, totalmente. Hay gente que estando en la empresa misma no sabe hacer reuniones, pierden el tiempo, no son puntuales. Una reunión que se puede hacer en 20 minutos la terminan haciendo en 1 hora, en 2 horas. Eso ahora con el teletrabajo es aún peor. ¿Cómo se combate eso? Pues como tú bien lo dijiste, por supuesto que una manera de combatirlo es el tema de entrenamiento. Nadie nos enseñó a que de pronto esto iba a ser la nueva realidad, ¿no? Repito, hay muchas industrias y muchas empresas que ya llevan haciéndolo mucho tiempo y bueno, ya saben más o menos que la junta inicia hasta ahora, se tiene esta agenda, se revisa este punto, se le dan 15 minutos, terminas en conclusiones y se ponen los hitos para la siguiente reunión. Pero no todos estamos acostumbrados. Yo veo esto de la pandemia para las empresas que no han podido regresar como una oportunidad impresionante para capacitar a tu personal. Y eso no es llenar el tiempo, es el tema de, por ejemplo, a mí algo que me encanta que están haciendo muchas compañías es el cross-training. El voltear y decir, tú no eres de ventas, pero te voy a enseñar esto. Tú no eres de finanzas, pero te voy a enseñar esto. ¿Qué resultado te da? Que el momento que regreses de pronto, y vamos a plantearlo en una realidad, resulta que esta persona se enferma de COVID y no puede regresar y tiene que estar 15 días fuera. ¿Qué pasa si inviertes en un cross-training? ¿Qué pasa si inviertes en capacitar a alguien de otra área? Como compañía, estás dándole a la gente conocimiento, estás dándole a la gente crecimiento y también te estás cubriendo, ¿no? Entonces, el tema de entrenar, pues sí, es el hecho de decir esto va a ser diferente, ¿no? Aquí está el protocolo, aquí está la manera de trabajar, pero creo yo que se basa en darle herramientas a la gente para afrontar este nuevo reto. Súper interesante esa estrategia o eso que nos menciona. Creo que
De pronto o yo no lo había analizado, pero sí me está pareciendo que muchas empresas están empezando a hacer eso y uno como pues, empleado pues, ve también esa oportunidad de crecimiento y le genera esa satisfacción con la compañía. Y complementándote de pronto algo que vi o que creo yo que funciona mucho cuando involucramos a la gente en el proyecto o en el objetivo del negocio. O sea, no es lo mismo que haces tú en una empresa, no, yo simplemente facturo. No, señor, usted es el responsable de que los ingresos de la compañía, que por este mes fueron tantos millones de euros, tantos dólares, son gracias a ti. Entonces, cada cadena es importante del producto final y creo que involucrarlos en el proyecto es algo clave donde pues yo vea el número, yo hice algo para llegar a ese número. Correcto. De hecho, una de las estrategias que me ha gustado implementar o tuve la oportunidad de implementar hace muchos años fue cuando estaba diseñando el proceso de onboarding de la compañía, el proceso cuando entran, incluí la parte de producción y de pronto, pues imagínate, no llegaba el de finanzas, así de que pues ya vine, ya enséñame qué cuentas, qué voy a hacer. No, 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 no. Primero que nada, te vas a ir a la línea de producción, ¿no? Y vas a entender por qué y el qué hacemos aquí, porque entonces te da mucho mayor sentido a tus responsabilidades. Entonces, yo, por ejemplo, algo que hago, que es una práctica en general que había tenido, es llegar y meterme a la línea. Por ejemplo, cuando estuve en Europa, pues sí, vas a ser directora de proyecto, el change management para esta parte de la adquisición, ok, pero primero me puedes dejar meterme a ver qué hacemos. Entonces entrar a la línea y entender, ah, mira, por eso lo están haciendo, por eso la gente hace esto, por eso esto y esto, te da una visión del negocio y entonces tiene sentido lo que vas a hacer, si no, es que simplemente no lo tiene, ¿no? Entonces, veo como una oportunidad inmensa el abrazar al equipo de todas las áreas para entender el porqué de todo el negocio, no nada más de tu función, porque generalmente eso provoca los silos. Ricardo, ayúdame un poco en los proyectos cuando de pronto, pues cada quien sabe lo que tiene que hacer, pero no entiende la conexión o el impacto que tiene este trabajo con este otro, al final creamos problemas, ¿no? Entonces, esa parte de interacción y tener una visión global de todo lo que implica tu negocio, tu empresa, es la diferencia entre muchas compañías. Excelente, Denise. Bueno, en realidad todas las experiencias que nos compartes han sido de mucha, de tener ese rico conocimiento como a la mano, ¿no? Pues, y viéndolo de los diferentes ámbitos que tú los has mencionado. Yo podría decir que el día de hoy me quedo con los motivadores que cada tipo de persona tiene que tener para poder llevar adelante su trabajo. No sé, compañeros, ustedes con cuáles de todas las enseñanzas que hemos podido escuchar el día de hoy nos quedamos. A mí me gustó mucho lo que dijo acerca de sacar la incertidumbre en esta etapa, ¿verdad?, que estamos pasando. Yo rescato eso. Yo le sumo a ese porque similar yo lo anoté, la tranquilidad que le brinda a las personas donde estás en una situación compleja, pero ante un riesgo tan grande, pues una empresa que te brinda tranquilidad te va a generar una satisfacción a su personal y que seguramente pues, no se va a mover ni una rotación ni nada de eso. Creo que la tranquilidad es algo clave que me resumo y que tenemos que llevar y aplicarlo. Yo en cambio lo que rescato es justamente el análisis que hay que hacer, ¿no? Sea del ambiente en el que estamos o el proyecto en el que vamos a desenvolvernos y con las personas, el capital humano con el que vamos a contar, porque no es lo mismo contar con una persona de 50 años que con una de 20 años, ¿no? Claro, yo me voy también por el lado de Ricardo, y es claro que recursos humanos es un paralelo a todas las áreas de la empresa y es algo que es dinámico, o sea, tiene que estar en constante control y seguimiento para que siempre estés preparado. Y es constante, es dinámico, entonces me voy con eso. Yo me quedo con la parte, Denise, en la que comentaste que esta pandemia,
estos problemas que estamos pasando son oportunidades para lograr, pues, capacitar al personal, para motivar a las personas y reinventarse y que las empresas se renueven y puedan seguir adelante, ¿no? Denise, unas palabras como conclusión que nos puedas regalar a todo esta gran cantidad de temas que hemos tratado el día de hoy. Pues lo que decía al principio, ¿no? Primero que nada, muchas gracias por el espacio y por haberme invitado. Yo quisiera solo compartir que en ese momento en el que recursos humanos no es una función operativa, en el que recursos humanos no es una función administrativa, sino es una función estratégica y que le genera valor al negocio, es lo que hace la diferencia entre una compañía y otra. Y adicional, no es un tema de recursos humanos, no es que Denise llegue y haga la diferencia. Creo que es algo en el que cada una de las personas involucradas en el proyecto o en la empresa debe de estar comprometida. Si hablamos de una filosofía de respeto, si hablamos una filosofía de tranquilidad, de comunicación abierta, no es algo que solo va a ser la persona o el departamento de recursos humanos. Es algo que se tiene que reflejar en cada uno de los líderes de la organización. Algo que aprendí es que independientemente, cuando estás formando un equipo, es obvio que necesitas ciertas habilidades, obvio, necesitas ciertos conocimientos, cierto expertise, pero hay algo en común que debes de encontrar en todas esas personas independientemente de su especialidad. Y esos son los valores, ¿no? Con los que rigen y toman todas sus decisiones, porque eso te crea la cultura y el entorno en el cual vas a trabajar. Y eso, a pesar con o sin pandemia, es lo único que va a subsistir y lo que va a hacer la diferencia de tu compañía con cualquier otra empresa. Y repito, no es algo de recursos humanos, es algo que se construye todos los días de manera global, de manera grupal, con cada uno de los líderes de la compañía. Evidentemente, la gestión del talento humano, como bien lo mencionas, no es una oficina dentro de la empresa, no es un cuarto con una persona ahí dentro, sino es una gestión que afecta de manera transversal e integral a la organización en la que estamos en la que estemos actuando, ¿no? Compañeros, muchísimas gracias el día de hoy. Gracias, Denise, por habernos acompañado una vez más, por darnos el honor de tenerte aquí. Y a toda la audiencia, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esto fue Project Partners y estaremos en una próxima ocasión con ustedes. Muy buenas noches. Gracias a todos. Buenas Gracias, noches. chao, chao. Chao.